ICN TV, entrevista exclusiva con el ingeniero venezolano Alejandro Peña Esclusa, escritor, analista y consultor político. Experto en el tema del Foro de Sao Paulo, sobre el cual ha escrito 4 libros, siendo el último La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Pionero de las primeras protestas en contra del régimen venezolano, fue encarcelado durante un año en el Helicoide. Hasta la fecha sigue siendo un perseguido político. Invitado a diversos países para dictar conferencias y ofrecer asesorías políticas, es máster en Seguridad y Defensa en el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de Venezuela. Conoce a fondo la realidad regional y promueve la consolidación de las democracias. Ferviente promotor de la integración iberoamericana, es autor del libro El Continente de la Esperanza. Comenzando ya con la entrevista, le preguntamos a Alejandro Peña Esclusa que nos defina qué es el Foro de San Pablo, a la vez que le agradecemos su gentileza de dedicar estos minutos para ICN Diario. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, don Raúl. Para contestar la pregunta, es una organización, una plataforma creada en julio de 1990, después de la caída del muro de Berlín, por órdenes de Fidel Castro, con la participación de Lula da Silva, para dar una respuesta al derrumbe del comunismo en Europa Oriental y posteriormente en la Unión Soviética. Hacer del continente un lugar donde las izquierdas se apoyasen mutuamente luego de haber quedado huérfanas del apoyo que recibían del exterior. Hay un interés en ti en empezar a investigar todo lo que es el Foro de San Pablo. ¿Cómo nace esa iniciativa tuya? Ese interés justamente nace en Montevideo. ¿Por qué? Porque el 30 de mayo de 1995, en la 5ª reunión del Foro de Sao Paulo, que se llevaba a cabo en Montevideo, en Uruguay, vivía entonces el general Líber Seregni e invitó a Hugo Chávez a participar en el Foro de Sao Paulo, todo coordinado con Fidel Castro. Hugo Chávez viaja a Montevideo y se inscribe en el Foro de Sao Paulo. Esa noticia aparece reflejada en varias agencias de prensa, entre ellas Associated Press. Yo lo leí en Venezuela en esa fecha, repito, 30 de mayo de 1995. Me pareció sumamente grave y preocupante porque a partir de ese momento Chávez iba a contar con el apoyo de una estructura de izquierda iberoamericana para acceder al poder en Venezuela, lo cual en efecto ocurrió. Por supuesto, este apoyo iba a tener un costo, y el costo era que una vez en la presidencia, Hugo Chávez iba a utilizar los petrodólares venezolanos para impulsar a sus aliados del Foro de Sao Paulo en toda la región, lo cual también ocurrió. Ahora hay un tema que realmente es preocupante: la incidencia que está teniendo el Foro de San Pablo en la región iberoamericana. ¿A qué se puede atribuir eso? Bueno, básicamente, don Raúl, a que el Foro de Sao Paulo trabaja articuladamente a nivel internacional, mientras que los sectores democráticos trabajan aisladamente en cada país y muchas veces enfrentados entre sí dentro de las naciones. No tienen la misma articulación. Por otra parte, el Foro de Sao Paulo no tiene escrúpulos en financiarse por medio de organizaciones y actividades ilegales, como es el narcotráfico, no tiene escrúpulos en violar las leyes, utilizan la democracia para llegar al poder, pero sin creer en la democracia. Y este conjunto de factores, sobre todo la articulación, la acción coordinada, les ha permitido en el actual momento tener 12 presidentes, miembros del Foro de Sao Paulo en Iberoamérica, si incluimos a Lula da Silva, cuyo periodo de gobierno comienza el próximo 1 de enero.
Es una cantidad de presidentes que ninguna otra corriente política había logrado. Ni el liberalismo, ni la democracia cristiana, ni la socialdemocracia nunca habían tenido tantos presidentes juntos simultáneamente en la región. En tus libros, Alejandro, tú haces un detallado informe de todos los tiempos desde la creación del Foro de San Pablo. Quiero que me hables de esos libros, de esos 4 y el último, para que el lector o el televidente pueda ir conociendo el desarrollo de la investigación que has hecho. Mis primeros artículos sobre el Foro de Sao Paulo los empiezo a escribir justamente el año 1995, con motivo de la inscripción de Chávez en el Foro de Sao Paulo. Hice varias denuncias, hice algunos folletos, fui candidato a la presidencia de la República en mi país, Venezuela. Viajé por todo el país, por toda Venezuela, denunciando la existencia del foro, sus vínculos con Chávez, el peligro que eso significaba, hasta que escribí mi primer libro en el año 2008, si no me equivoco, el Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe, después que se realizó la operación Fénix, que dio de baja a alias Raúl Reyes de la FARC. Luego escribí un segundo libro que se llama El Foro de Sao Paulo, una amenaza continental. Luego hice una compilación de informes de diferentes países iberoamericanos, incluyendo el Uruguay, que se llama El Plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas. Y finalmente el último se llama La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, que ha tenido varias ediciones en español, en Colombia, en Chile, en Amazon, ha tenido ediciones en inglés, en portugués, en italiano y, si Dios quiere, este 22 de diciembre comienza a distribuirse en Eslovenia, en idioma esloveno. Bueno, son noticias impactantes. Podemos tener la posibilidad de que ese libro llegue a Uruguay, ¿no? Sería muy importante, en realidad, porque es un libro escrito en lenguaje muy sencillo, Raúl. Esto lo puede leer un trabajador, un profesor universitario, un estudiante, una ama de casa. Está escrito de forma breve, capítulos cortos, letras grandes, para que cualquier persona entienda qué es, cómo funciona y cuáles son las herramientas de dominación del Foro de Sao Paulo. Lo escribí así, como una especie de manual, porque es necesario que los pueblos de Iberoamérica entiendan la amenaza que enfrentan con el Foro de Sao Paulo. Una de las grandes ventajas que tiene el Foro de Sao Paulo es que la gente desconoce su modus operandi. Y el primer paso para poderlos enfrentar es conocerlos y conocerlos bien. Así que yo recomendaría que se imprimiese este libro en Uruguay y que se hiciera un plan de distribución y de difusión, de explicación. Yo con mucho gusto estoy dispuesto a colaborar en ese esfuerzo. Bueno, lo sabemos, ya nos lo habías dicho, y con seguridad va a estar ese libro aquí en Uruguay. Entre las investigaciones que has hecho, me ha llamado la atención poderosamente las explicaciones que das sobre la escuela de Frankfurt y su relación en el tema. Me gustaría que lo explicaras en esta, podemos decir, acá entrevista. A ver, durante muchos años yo di una batalla política contra el Foro de Sao Paulo y me di cuenta que no era suficiente, porque el Foro de Sao Paulo no solamente da la batalla en el campo político, sino principalmente en el campo cultural. Sobre todo que sus preceptos marxistas, economicistas, habían quedado atrás con el derrumbe de la Unión Soviética. Levantaron otras banderas, el indigenismo, el ecologismo radical, y luego fueron desarrollando otras banderas, otras categorías de lucha, ya no la burguesía contra el proletariado, los obreros, sino blancos contra negros, heterosexuales contra homosexuales,
migrantes contra ciudadanos y así sucesivamente. Uno de los aspectos que desarrolló el marxismo internacional fue la ideología de género, la destrucción de la familia, ese es el propósito. Entonces, los dos creadores de la guerra cultural fueron el italiano Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, y un húngaro de nombre George Lukács. Escribieron libros, y el mismo Lukács, que tuvo un cargo importante en un ministerio de educación en Hungría, hizo un plan para ir demoliendo pues, los valores y la cultura de la civilización occidental. Pero posteriormente la Escuela de Frankfurt, así se llama el Instituto de Investigaciones Sociales, con sede en Frankfurt, aglutinó una serie de psicólogos, de psicoanalistas, de filósofos, de escritores, para desarrollar estos conceptos y, por decirlo así, industrializarlos. Escribieron infinidades de libros sobre los más variados temas, cada uno de ellos orientado a demoler los valores de la civilización occidental. Entre ellos, pues, la utilización de nuevas teorías sexuales para ir demoliendo la familia y para ir promoviendo pues la tergiversación de lo que son las relaciones humanas, ¿verdad? Y la Escuela de Frankfurt fue muy exitosa en esto, tuvo gran influencia en los Estados Unidos durante los años 60, la época del hipismo, el consumo de las drogas, las marchas contra la guerra de Vietnam, tuvieron gran difusión, gran impacto, y eso se fue expandiendo por todas partes de Iberoamérica. Siguiendo la tesis de Gramsci, se orientaron a controlar universidades, medios de comunicación y los instrumentos de la cultura. Y por el lado nuestro, llamémoslo así, los sectores democráticos, los sectores de derecha y centro derecha, el campo cultural fue totalmente abandonado. Se dio la batalla en la parte económica, pero no en la parte cultural. De tal manera que durante todos estos años de actuación del Foro de Sao Paulo, más de 30 ya, nos han ido derrotando culturalmente, pero no porque tengan superioridad conceptual, sino porque del lado nuestro no se ha dado la batalla. Y este libro que he escrito, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, así como el de otros autores que también están difundiéndose, para enmendar ese error. ¿Se le han dado entonces a Alejandro los espacios libres para que ellos trabajen? Sí, yo diría que sí. Claro, hace pocos años se comenzó a dar la batalla en el ámbito cultural, pero durante mucho tiempo, décadas diría yo, se le dejó el espacio libre. Entonces, ¿a qué podemos así pensar, qué podemos pensar con respecto a el futuro? ¿Qué se debe hacer, según tú entiendes y lo desarrollas en esos libros, la batalla cultural que se debe dar para contener esto que es el Foro de San Pablo? Bueno, el Foro de Sao Paulo tiene varios planes de dominación. Como dije anteriormente, en este momento 12 presidentes en ejercicio forman parte del Foro de Sao Paulo, pero para ello no es suficiente. Desean también controlar los países que en este momento no están bajo su dominio, como son el Uruguay, como el Paraguay, como el Ecuador, ¿verdad? Y para eso tienen una serie de estrategias, de planes que podemos discutir más adelante. Pero del lado, digamos, de los sectores democráticos, hay que hacer varias cosas. Una de ellas, sin duda, dar la batalla cultural. Es hora de que los partidos políticos de derecha, de centro derecha, retomen su antigua labor que han abandonado de formación de juventudes y de nuevo liderazgo. Ese trabajo es fundamental y se ha abandonado. Hay que dar la batalla de formación, la batalla cultural, y yo creo que mi libro es un aporte en ese sentido. También hay que articular, porque si la izquierda está articulada internacionalmente, no hay por qué
tener unas derechas que están divididas y muchas veces enfrentadas entre sí dentro de los propios países. Yo entiendo que haya pugnas por espacios de poder, pero a la hora de defender la nación y la institucionalidad, todos los sectores democráticos deben estar unidos frente a los embates del Foro de Sao Paulo. Otra cosa que hay que hacer es conocer muy bien cuáles son las técnicas de avance del Foro de Sao Paulo, porque una de ellas es el uso del fraude electoral, como ocurrió en Bolivia en el año 2019 y como ha ocurrido en Venezuela en una infinidad de oportunidades. Por eso yo he propuesto la creación de un observatorio electoral. Aquí pues te he dejado, don Raúl, algunas propuestas en muy pocas palabras. Por supuesto, esto hay que estudiarlo más a fondo, pero sí hay que comenzar a responder frente a esta amenaza que tenemos en nuestro continente. Para ejemplificar el tema y conocer las acciones, nos gustaría que nos contaras, por más de que ya ha salido en los medios, pero cómo empieza el hostigamiento allí en Colombia, cómo empezó en Chile y en lo que todos sabemos que terminó. Entonces, si hay una acción determinada ya de ellos a través de sus servicios de inteligencia, ¿cómo fue lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, y después ocurrió allí en Colombia? Bueno, Raúl, eso es un método exportable, un mecanismo exportable, una receta, lo que Nicolás Maduro ha llamado en Venezuela la brisita bolivariana, que no es otra cosa que la desestabilización de otras naciones a través de las protestas vandálicas. Son protestas muy bien organizadas, a veces financiadas con dinero del narcotráfico, como ocurrió en Colombia, que tienen tres círculos concéntricos. Un grupo terrorista urbano especializado, a veces con participación extranjera, un segundo círculo un poco más amplio de aliados ideológicos de partidos de izquierda, y luego un tercer círculo, el más amplio, el de los tontos útiles. El objetivo es buscar cualquier excusa. En el caso de Chile, el aumento de unos centavos del pasaje del metro de Santiago. En el caso de Colombia, la reforma tributaria que propuso el presidente Duque. Vale enfatizar que son excusas, que realmente a ellos esto no les interesa, son excusas. Tan es así que cuando Petro llegó al poder, propuso una reforma tributaria mucho más leonina que la que había propuesto Duque. O sea que son falsos argumentos para justificar la protesta vandálica. Aquí, en este modelo, porque son varios, debo decir algo más muy importante y que se aplica al Uruguay. Estas personas deliberadamente buscan el enfrentamiento con las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad para provocar, vuelvo a decir la palabra, deliberadamente, heridos y muertos. Victimizarse y decir que se han violado los derechos humanos. Esto paraliza a los cuerpos de seguridad porque en el pasado, en Uruguay, en Chile, en Argentina, la izquierda fue muy astuta en derogar las leyes de amnistía, de punto final, de obediencia debida, pero solamente para un lado de la ecuación. Es decir, se aprobaron después de las guerras contra la subversión en los diversos países, se aprobaron amnistías, pero cuando la izquierda llega al poder, deroga una parte de la amnistía, solamente aquello referido a los militares y a las fuerzas de seguridad. De tal manera que los que fueron guerrilleros y cometieron delitos están libres y muchos de ellos gobernando, mientras que los militares que participaron en la guerra contra la subversión están presos, muchos de ellos ancianos. Entonces ahí se ve una gran injusticia. O la amnistía es para todos o no es para nadie, pero no puede ser que para unos sí y para otros. Esto se hace deliberadamente, se hace hoy y se sigue haciendo hoy. ¿Para qué? Para que los militares activos y los policías activos se abstengan de reprimir por temor
a que a ellos les vaya a ocurrir lo mismo. Es decir, lo que se le hace a los militares de los años 60 es para coaccionar a los militares de hoy. De tal manera que estas protestas vandálicas se encuentran con una fuerza armada y unos cuerpos policiales atados de mano frente a organismos de derechos humanos que los denuncian. Muchos de estas organizaciones de derechos humanos controlados por marxistas. Esto está explicado en mi libro. Entonces, el objetivo es generar violencia, acusar al gobierno de violación de derechos humanos, desestabilizar y forzar cambios de modelo, inclusive cambios de gobierno, como ocurrió en Chile y como al final terminó ocurriendo en Colombia. Me extendí un poquito, Raúl, pero es para decir que se utiliza la violencia para extorsionar a la población y decir, si no quiere violencia, tienes que votar por la izquierda. Y la gente piensa equivocadamente que al votar por ellos, entonces se pacifica el país. Mentira, mentira. Llegan al poder y continúan ejerciendo la violencia contra los ciudadanos como ocurre en Venezuela. Este modelo de la protesta vandálica, de la brisita bolivariana, hay que estudiarlo muy bien. Yo lo he explicado en pocas palabras en una entrevista contigo, pero esto requiere ser estudiado más a fondo, así como otros mecanismos que utiliza el Foro de Sao Paulo para desestabilizar las naciones. Sí, el cerebro está en Cuba, el músculo en Venezuela, y en las protestas vandálicas que hubo en Ecuador, en Colombia y en Chile, se detuvieron a ciudadanos de países de gobierno marxistas que participaron ilegalmente en estas protestas. Sí, hay un plan. Y lo más impresionante, Raúl, es que el Foro de Sao Paulo lo reconoce. Nicolás Maduro orgullosamente decía, el plan está funcionando, la brisita bolivariana está en marcha. Entonces, ellos lo reconocen, eso es así. Este Congreso fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos, líderes del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Foro de Sao Paulo ha salido revitalizado, reimpulsado. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de superbigote. No puedo decir más. Secretos de superbigote. Pues sí, sin embargo, a veces ellos quieren dar la impresión de que son invencibles, de que todo les va bien. Y yo quería en esta entrevista decir que eso no es así. Ellos son humanos, ellos cometen errores, ellos son derrotables, ellos hacen uso de la propaganda y de la mentira para debilitar a sus adversarios y para crear la falsa percepción de que ellos están bien, ¿no? Ellos tienen muchos problemas. Uno de ellos es que no saben gobernar. Saben criticar desde la oposición, pero gobiernan muy mal. Y vemos el caso de Boric o de Pedro Castillo o del propio Petro, que llegan al poder
y a los pocos meses su popularidad está en el piso, porque dicen que quieren resolver los problemas de los pueblos, pero en realidad no les interesa. Ellos están inmersos en la corrupción, en la destrucción de las instituciones, en su sociedad con los carteles, por eso siempre proponen la legalización de las drogas, están en el tema de la destrucción de la familia, y allí se encuentran con, digamos, con una barrera, que son los valores y los principios de los pueblos iberoamericanos, de los pueblos de cada una de nuestras naciones, que debido a siglos de la evangelización hispánica y de nuestros principios cristianos, llamémoslo así, chocan contra eso. Prueba de esto fue el plebiscito en Chile del 4 de septiembre. La gente votó masivamente contra el proyecto de reforma de nueva constitución. ¿Por qué? Porque era un proyecto de constitución ecologista radical, o sea, el hombre subordinado a la madre tierra, era un proyecto indigenista, es decir, acabar con los valores de la hispanidad e impulsar, retrotraernos al pasado para los conceptos más primitivos indígenas, en contra de la familia, por la ideología de género, en contra de la vida, por el tema del aborto y la eutanasia, en favor de la legalización de las drogas para destruir y desmoralizar a la juventud. Y eso choca con la gente. Y yo creo que una de las cosas que deben hacer los sectores democráticos para luchar contra el Foro de Sao Paulo es convocar a esos valores y a esos principios. Lo que nos va a proteger de las acciones del Foro de Sao Paulo es la defensa de los valores y los principios de nuestra civilización occidental, los cuales hay que defender, los cuales hay que auspiciar, los cuales hay que resaltar, rescatar, exponerlos, porque sobre todo la juventud no los conoce. Quizás no han leído a Cervantes, no conocen la historia de la reconquista de España, no han escuchado la música clásica, ¿verdad? De Bach, de Beethoven, de Mozart. Yo no estoy diciendo que regresemos al pasado, pero sí que tenemos que conocer nuestro patrimonio cultural para poderlo defender. Y a partir de esa plataforma, crear nuevas formas de cultura, de pintura. La belleza que tiene nuestra civilización es una cosa incomparable, pero para poderla defender hay que conocerla. En este sentido, Raúl, yo escribí un libro que complementa a la Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, que se llama Arte Clásico y Buen Gobierno. Es un libro también pequeño, muy sencillo, que es un resumen de algunas obras de música clásica, de pintura, de poesía, de literatura, de teatro, ¿verdad? Para que una persona que no conozca lo que es nuestro acervo cultural occidental, pues con esa lectura, en muy pocas páginas, tenga una idea general de qué es eso. Esto es lo que debe contraponerse a la guerra cultural marxista, nuestros valores y nuestros principios. Y hay que conocerlos y hay que defenderlos. Perdona, Alejandro, me quedé pensando en lo que has dicho y me gustaría que te explicaras algo más de lo ya dicho, porque está en evidencia que tendríamos, ante todo, la escasa educación, que es el tema que parecería que no quisieran proyectar. O sea, que la educación y la cultura, de acuerdo a lo que mencionabas, de autores, de músicos, que eso no trascienda, que la cultura sea algo que ellos puedan dominar de acuerdo a lo que dices. Me gustaría que te explayaras algo más en eso. Bueno, es que, como decía anteriormente, Antonio Gramsci, a quien mencioné anteriormente, dejó muy claro que los comunistas debían tomar el control de las universidades, de los medios de comunicación y de la cultura. Los libros de Gramsci, escritos en la cárcel, unos cuadernos en realidad, él estuvo preso en Italia en la época de Mussolini, en su momento no se difundieron.
pero posteriormente hubo traducciones de los escritos de Gramsci a todos los idiomas y se convirtió en un plan de acción de los partidos comunistas del mundo entero. Entonces, los comunistas se dedicaron a infiltrar profesores en las universidades, periodistas en los medios de comunicación, desarrollaron, pues, impulsaron pintores, poetas, para promover la antítesis de nuestros valores y nuestros principios. Frente a la fe en Dios, el ateísmo. Frente a la cultura de la vida, la cultura de la muerte. Frente a la lucha por la solidaridad y el apoyo a los demás, el egoísmo, el hedonismo, digamos, la inmediatez, para tratar de acabar con las esperanzas y los valores de la juventud. Por ejemplo, promoviendo el aborto. Donde hay una campaña en favor del aborto, de la ideología de género, del ateísmo, del materialismo, del inmediatismo, ahí está un marxista impulsándolo. Es una estrategia de la izquierda internacional. Eso está explicado también en mi libro con detalle, y por eso digo que la antítesis de todo esto, o el antídoto, mejor dicho, tiene que ser el conocimiento de qué es, cómo funciona y cuáles son los instrumentos de dominación del Foro de Sao Paulo. ¿Para qué? Para podernos defender. Ojo, yo no le estoy hablando a los políticos nada más, también les estoy hablando a ellos. Estoy hablando a los padres de familia. Usted, señor papá, usted, señora mamá, que su hijo está confundido con el tema de la ideología de género. Hay un culpable detrás de eso. Él no es que está confundido por cuenta propia, no. Hay un plan, que su hijo está consumiendo drogas, hay un plan en contra de su hijo, de su familia. Y es importante que esto se conozca, y esto está explicado en mi libro. Dado que no está en este momento todavía impreso y difundiéndose en Uruguay, se puede leer muy fácilmente en Amazon, a un precio bastante módico, con una tarjeta de crédito uno lo compra, lo descarga y lo lee en una aplicación que se llama Kindle. Para ello no se requiere una tableta especial, ¿no? En su teléfono, en su computadora, usted puede leer La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, y ahí le dan las herramientas para defenderse de esta guerra cultural marxista. Alejandro, también conversábamos sobre las situaciones específicas, puntuales de Brasil y también Bolivia. Tenemos por allí unos gráficos que nos hiciste llegar, que los vamos a estar mostrando, pero me gustaría que desarrolláramos primero el tema de Brasil, Bolsonaro, todo lo que ocurrió alrededor de la pandemia en estos últimos tiempos. A ver, este es un tema importante, Raúl, conocerlo para los uruguayos, porque aunque voy a hablar del Brasil, esto se aplica a todas nuestras naciones, porque el Foro de Sao Paulo tiene herramientas exportables que las utiliza en diferentes países. En el caso del Brasil, allí no hubo estas manifestaciones vandálicas como las hubo en Colombia, en Ecuador y en Chile, pero sí hubo una campaña internacional donde participó la izquierda, medios de izquierda, de todo el mundo, acusando a Jair Bolsonaro de haber cometido genocidio por su manejo de la pandemia del COVID-19. Incluso lo acusaron ante la Corte Penal Internacional por genocidio. Entonces, ¿cómo hace uno para descubrir la mentira de esta campaña? Bueno, muy fácilmente uno abre una página de estadísticas sobre, por ejemplo, los fallecimientos, las víctimas mortales de COVID desde que comenzó hasta la fecha, ¿verdad? Y yo abrí una de ellas y les mandé a ustedes allá los gráficos. Dicen, bueno, que el peor caso es el de Brasil, porque hay más de 600.000 fallecimientos. Lo que no dice la página es que, claro, en Brasil hay más de 200 millones de habitantes. Y por supuesto, en el país donde hay más habitantes hay más muertes. En el país donde hay menos habitantes hay menos muertes. ¿Qué debe hacerse? Bueno, muy sencillo. Se divide el número de fallecimientos por causa del COVID
por el número de habitantes. Y ahí sí tenemos la cifra exacta. Y nos encontramos que los fallecimientos por COVID, en el caso del Brasil, también envié una tabla, es de 3.19 por cada 1.000 habitantes. Por 1.000 habitantes, 3.19 muertos. Más alto que en México, que fue 2.45, pero en el Perú fue más del doble. Menos muertes, pero al haber menos población, la cantidad de fallecimientos por cada 1.000 habitantes 6.4. En Colombia 2.6, en Argentina 2.86, en Chile más o menos igual que en Brasil, 3.15. Entonces no hubo tal genocidio, sino que está dentro del promedio. Pero se tomaron las cifras absolutas para, aprovechando pues la mayor población de Brasil, para acusar a Bolsonaro de genocidio. Pongo esto como ejemplo, pero el Foro de Sao Paulo utiliza argumentos falsos como estos para acusar a todos los gobiernos democráticos. A Duque también lo acusaron de genocidio en Colombia por impedir que las protestas vandálicas incendiaran ciudades enteras, ¿verdad? Como hicieron en Chile con el metro. Y a todos los presidentes democráticos del Foro de Sao Paulo hace lo posible por desprestigiarlos con mentiras. A ellos no les interesa la verdad, sino que utilizan cualquier argumento, cualquier falla, porque siempre hay fallas, siempre hay errores, para atacar al gobernante democrático de turno. Cuando llegan al poder, no resuelven los problemas, los empeoran. Caso Maduro en Venezuela o caso Daniel Ortega en Nicaragua. No resuelven los problemas, los empeoran, pero utilizan el falso discurso de la crítica a los gobernantes democráticos para llegar al poder. Y muestro el caso de Brasil como un caso emblemático, pero no es el único, Raúl. Sí, es importante podemos decir, aclaración que nos das, porque hay mucha gente que no lo conoce el tema, así lo que es profundidad. Pero también habíamos conversado, antes de iniciar esta conversación, sobre el tema Bolivia y la OEA. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, otro de los elementos que utiliza el Foro de Sao Paulo, además de la protesta vandálica, para desestabilizar, además del desprestigio, utilizando las falsas acusaciones, como el que acaba de mencionar, utiliza el esquema del fraude electoral. Porque como dije antes, los integrantes del Foro de Sao Paulo no creen en la democracia, la usan para llegar al poder. Y una vez en el poder, destruyen la democracia desde el mismo poder, desde adentro, la destruyen y fomentan dictaduras. Entonces, un caso importante de, digamos, de manipulación del sistema democrático a través del fraude fue el del Brasil. Y yo, a aquellas personas que tengan unos minutos de tiempo, les recomendaría leer el informe que hizo la OEA, aunque sean las 2 o 3 primeras páginas, sobre el fraude que cometió Evo Morales a finales del año 2019. Ahí hubo una combinación de fraudes. No es un fraude, son varios fraudes. No es solo el robo de votos en las mesas, como se acostumbraba anteriormente, sino la manipulación del sistema de conteo rápido, lo que llamaban el TREP, la manipulación del software de conteo de los votos, la incorporación de servidores electrónicos ocultos a todos, a los observadores internacionales. Los votos no iban, no se contaban directamente pues por el TSE, por el Tribunal Supremo Electoral, sino que iban a servidores ocultos que modificaban los resultados y luego los enviaban a los computadores que anunciaban los resultados. Y así sucesivamente, aparte de falsificación de planillas, quema de planillas después de que fueron tergiversadas. Ahí hubo una serie de fraudes electorales. Estos fraudes, en mi opinión, fueron perfeccionados y desarrollados en Venezuela durante 23 elecciones que ha habido en mi país bajo el dominio cubano. Venezuela ha sido un laboratorio donde se perfeccionan los fraudes electorales y se exportan.
En el caso de Venezuela hay un elemento más que no lo pude constatar en Bolivia, que es la adulteración del padrón electoral, la incorporación de votantes inexistentes en el padrón electoral. Este tema del fraude daría pie para otra entrevista separada, para hablar solo de eso. Pero en mi opinión, el Foro de Sao Paulo está exportando su modelo de fraude electoral a diversos países y yo no me extraño de que Uruguay vaya a ser víctima de una combinación de diversos ataques. Protestas vandálicas, ataques de desprestigio basados en falsas acusaciones y el uso de fraude electoral para tomar el poder en las elecciones dentro de 2 años en Uruguay. Una combinación de todos estos factores. Y el cuarto, probablemente el más importante, que incorpora todo, el uso de la guerra cultural marxista, la destrucción de los valores, tratar de demoler pues a la juventud sobre todo, para confundirla y para manipular su elección a la hora de votar, ¿verdad? Todos estos elementos, Raúl, hay que conocerlos. Cada uno de ellos hay que estudiarlos, hay que investigarlos, hay que conocer cómo se aplicó cada uno de ellos en los diversos países iberoamericanos. ¿Para qué? Para poderse defender. Así que esto es lo que yo podría decir sobre los diferentes aspectos del Foro de Sao Paulo que posiblemente podrían aplicarse al Uruguay. Hay otro tema que también tiene que ver, volviendo a lo que fue las elecciones allí en lo que es Bolivia, y refiere a que realmente Evo Morales nunca podía ser candidato porque había perdido un referéndum legal, constitucional. Claro. Entonces, claro. Después, como se pudo ver de acuerdo a investigaciones con tribunales afines, logra revertir lo que votó el pueblo. Claro. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, aquí lo que hubo fue en Bolivia una gran campaña de encubrimiento, porque el fraude se produjo, se demostró, están todos los elementos. Evo Morales salió corriendo, se nombró a Yanine Áñez con la participación del MAS. Yanine Áñez hizo un gobierno de transición impecable, con los errores que se pueden cometer y en medio de la pandemia. Y la gerencia de ella, la administración de ella como presidente fue tan impecable, bueno, que hubo una elección y le entregó el poder otra vez al MAS. No fue una dictadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo? Una campaña para decir que hubo un golpe de Estado. ¿Para qué? Para encubrir el fraude. Lo que tiene en la cárcel en este momento a Yanine Áñez es la falsa campaña de golpe de Estado. Ahí no se produjo un golpe de Estado. Se produjo un fraude electoral. Esta gente del Foro de Sao Paulo son tan enemigos de la verdad y tan amigos del poder que escribieron un libro, un libro para ensalzar el rol de Evo Morales durante toda la crisis, diciendo que pobrecito, que él había sido perseguido, que casi lo matan, que qué sé yo. No, señor. Él quiso cometer un fraude y se lo descubrieron. Las pruebas son abrumadoras y están todas muy bien documentadas en ese informe de la OEA. Ahora han querido echarle la culpa a un uruguayo, a Luis Almagro, es decir, que todo es culpa de él, que fue una campaña contra Evo Morales. No, señor. Hubo fraude y ha habido fraude en varias naciones donde gobernó el Foro de Sao Paulo. Dígame el más evidente y el más escandaloso, el de Nicaragua, donde Daniel Ortega simplemente metía preso a todos sus adversarios, o sea, descaradamente. Entonces, lo importante de todo esto, Raúl, es que no se trata de una conspiración oculta. Esto está abierto a los ojos de todo aquel que lo quiera leer, que lo quiera investigar. Sin embargo, increíblemente, es un tema que todavía no se ha estudiado lo suficiente. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para dar a conocer en nuestras naciones
qué es el Foro de Sao Paulo, cómo funciona, cuáles son los instrumentos. Y esto debe hacerse una campaña con la población, directamente con la gente. La mejor forma de defenderse del Foro de Sao Paulo es conociéndolo. Y lo tiene que conocer la gente, no solo los políticos. Bien, creo que por hoy, Alejandro, ha sido muy explícito y además claro lo que nos has dicho sobre lo que es el Foro de San Pablo. Y esta es, le anuncio a nuestros lectores y telespectadores, que es la primera parte de una serie que vamos a estar realizando con Alejandro y que me gustaría poder ampliar en las próximas semanas porque es necesario esta batalla cultural de donde sea, pero hay que darla, ¿no, Alejandro? Como no, yo estoy a la orden, con mucho gusto podemos hacer otras entrevistas. Estoy muy agradecido por la invitación, don Raúl. Mis mejores deseos para los uruguayos. Allá tengo muy buenos amigos y, bueno, uno de los pocos países donde todavía hay democracia. Así que hay que defenderla. Bueno, Alejandro, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, pero queremos saber que nos estés prometiendo que te vamos a tener muy pronto con otra de estas explicaciones que también vienen para conocer lo que ocurre en Iberoamérica. Podemos contar Con con mucho eso, ¿verdad? gusto. Por supuesto, don Raúl. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y a ustedes, a los amigos que nos siguen, nos encontramos muy pronto. Gracias.